Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en la última medición del Instituto Nacional de Estadística, este informe sobre la evolución de la pobreza en base a la encuesta de hogares, en el Perú se ha registrado que la pobreza se ha incrementado en más de 1,5 puntos con respecto al año pasado. Estamos en 27,5% de pobres del país, es decir, más de 9 millones de peruanos están debajo de la línea de la pobreza. Y la pregunta que nos hacemos es cómo un país con tantas potencialidades, el segundo productor mundial de cobre, en momentos en que el precio de los minerales está en un superciclo de precios inmejorables, ¿cómo puede aumentar pobreza? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, una primera explicación, una primera mirada es el gobierno de Pedro Castillo, que durante un año y medio se dedicó a gobernar contra la Constitución, a agitar contra la Constitución, a desterrar cualquier sentimiento de predictibilidad constitucional y legal y a desalentar las inversiones. Por eso el Perú crece a tasas tan bajas que no le permiten reducir pobreza. Bueno, si bien es cierto en Chile el problema es diferente, Chile este año va a entrar en recesión. Digamos, el milagro económico de los países emergentes, a pesar de estar saliendo de la Constitución que elaboró la Convención Constituyente, a pesar de haber derrotado al gobierno de Boric y a las izquierdas en la reciente elección por el Consejo Constitucional, parece que los problemas no evitarán que Chile entre en recesión y que la pobreza también aumente en ese país, aunque es diferente. En Chile la pobreza estaba a 7,5% antes de la pandemia de la población. Los organismos internacionales dicen que este año superará el 10%, pero en fin, lo cierto es que las izquierdas están en pobreza. Si hay alguna duda, ahí está Venezuela, 80% en pobreza, mayores reservas del mundo. Para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Elmer Cuba. Él es economista, reconocido de larga trayectoria y socio de Macroconsul. Buenas tardes, señor Cuba, gracias por la conversación. Buenas tardes, gusto estar nuevamente con ustedes. Crecimiento, economía, crecimiento y pobreza. Triste la situación del Perú, señor Cuba. Estamos volviendo a los tiempos que creíamos superados. Sí, en realidad, yo creo que la herencia de Castillo se va a ver más nítidamente, negativa, por supuesto, el año 22, ¿no? Cuando se mide el año 20, perdón, el año 20, este año, el año 23, porque él se ha ido recién en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, su herencia inercial se va a ver este año con un crecimiento más pequeño. Pero en general, lo que ha ocurrido el año pasado con la pobreza es que ha habido inflación alta, ¿no? La promedio en el año ha estado encima del 6%. La de fin de periodo, la de diciembre, digamos, cerró encima de 8%, pero lo que más importa para la pobreza es la inflación promedio del año, porque la gente come todos los días, ¿no? No come a fines de año. Entonces, esa inflación alta, sobre todo de alimentos, ha subido fuertemente la pobreza. Y además ha sido un año con menor crecimiento, hemos crecido 2,7% del año pasado. Entonces hemos retrocedido, la pobreza, como ha dicho, el año pasado es la misma que teníamos hace 11 años, ¿no? Hemos perdido 11 años ya fuera del COVID, ¿no? Ya descontando el COVID del año 20, el rebote del 21, el 22, estamos con el mismo nivel de pobreza de hace 11 años, ¿no? Pero lamentablemente el año 23, o sea, este año, el año corriente, no pinta mejor, pinta peor. Y eso lo vamos a saber cuando salgan las cifras en mayo del próximo año, ¿no? ¿Por qué digo que pinta peor? Porque la inflación de alimentos, si bien es cierto, va a ser un poquito más baja que el año pasado, el crecimiento va a ser mucho menor, ¿no? El crecimiento de este año va a estar casi debajo del 2% y básicamente va a ser un crecimiento de rebote en minería y agricultura. No es un gran crecimiento de las ciudades, del empleo. O sea, el empleo este año, urbano, digamos, no viene muy bien. La inflación sigue alta. Entonces, es muy probable que la pobreza vuelva a subir, ¿no? Y esa sí es más adjudicable al tema político. ¿Por qué? Porque gran parte de la inflación de este trimestre tiene que ver con los conflictos políticos, ¿no? Mal llamados conflictos sociales, ¿no? Son conflictos políticos que buscaban la caída del régimen, ¿no? Y eso ha provocado que este primer trimestre no solamente la inflación sea todavía alta, sino también el crecimiento ha sido nulo, ¿no? Ha salido el dato del INEGI ayer y el primer trimestre de la economía peruana ha caído 0,4%. Eso no ocurre desde el año 2009, ¿no? Entonces, esas herencias de la crisis política, digamos,
se van a ver más claramente el año 23. Como que el año 22 tiene más una explicación por el lado inflacionario, ¿no? Que ha sido fuerte en toda la región. En el caso de Chile, digamos, su problema no es tanto la pobreza, sino el estancamiento, ¿no? Chile se está estancando. Este primer año completo del presidente Boric, la economía va a crecer seguramente cero o negativo, ¿no? Y en general, los gobiernos populistas de izquierda en la región van a tener una mala performance, ¿no? Para no hablar de Venezuela, Ahora, Argentina mismo con una hiperinflación, México con AMLO. México ya crecía poco hace 20 años, pero con AMLO crece la mitad. O sea, México venía a un ritmo promedio de 2% al año, pero con AMLO en general estamos yendo a 1%. Y Petro no se diga, con Petro hay un frenazo, ¿no? La economía colombiana el año pasado fue la que más creció quizá en el mundo, más de 7%, y este año se va a 1. O sea, es un frenazo realmente notable, ¿no? ahora, un poco antes de volver a Chile, una idea, una mirada que usted ha desarrollado sobre América Latina. Quisiera preguntarle sobre Chile, ¿no? Es cierto, Chile, el problema de Chile no es la pobreza, porque tiene unas clases medias más extendidas, probablemente las más extendidas de la región, pero la noticia de que aumentan 2 o 3 puntos de pobreza en 2022, según los organismos internacionales, la noticia de que todo indica que van a una recesión, así lo dice el Banco Mundial, la Eso CEPAL, sí, ¿eh? ¿no? Y la inversión privada cayó más de 30%, eso no se puede recuperar. Bueno, eso es el efecto de la constituyente, el efecto del gobierno Boric. Digamos, este, de alguna manera Chile confirma la inviabilidad de todos estos proyectos de izquierda que son muy buenos para armar historias, narrativas, para llegar al poder, pero cuando llegan al poder lo destruyen todo, ¿no? Se puede afirmar algo de eso. Sí, afortunadamente, digamos, el pueblo chileno ha salido a votar en contra, ¿no? Hay un cambio importante. En el plebiscito que dio origen al nuevo proceso constituyente, el voto no era voluntario, ¿no? Entonces ahí ganó un poco la izquierda. Cuando ha sido obligatorio, y el pueblo chileno en común todo salió a votar, han rechazado esa propuesta, ¿no? Y ahora que también ha sido obligatorio, han apoyado al centro y centro derecha. Entonces, claramente están saliendo de un problema, han podido tener un suicidio económico y se han salvado, ¿no? Y ahora esperemos más bien que el nuevo Congreso Constituyente escuche algunos de los llamados de la gente realmente de carne y hueso y de un avance, ¿no? Por el bien de todos. Porque Chile no es tan izquierdista como pensábamos y tampoco es tan derechista, ¿no? Entonces está más al medio. Entonces el mandato es ese, que no cometan el error que cometió la extrema izquierda con la anterior propuesta, ¿no? Que era un mamarracho realmente en lo económico, en lo político, en lo jurídico y hasta histórico, ¿no? Contra lo que era Chile. Entonces, ahora es el momento de hacerlo bien, digamos, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la medición de la pobreza en el Perú, quizá una de las cosas más preocupantes, aparte de las cifras que usted ha escrito, analizado, es que hay alrededor de 5 departamentos cuyo nivel de pobreza ya es casi el 40%, ¿no es cierto? Estamos hablando de Huánuco, Puno, Huancavelica, Cajamarca. Bueno, yo recuerdo que algunos economistas sostenían que bajar pobreza de 30, de 27 a 20% es relativamente fácil, pero cuando se pasa la barrera de los 40 o se llega a los 50, generalmente los países, por más rápido que crezcan, necesitan una década para reducir esa pobreza por Sí, ahí hay, digamos, la dinámica en Perú ha sido fabulosa hasta el año 19, ¿no? Hasta el año 19, ¿qué veíamos? Que el pobre extremo dejaba de ser pobre extremo, pasaba a ser pobre, el pobre dejaba de ser pobre y pasaba a ser vulnerable, ¿no? No pobre, pero vulnerable, y el vulnerable pasaba a ser clase media. De tal manera que hemos reconstruido en estos 20 años una importante clase media que debe estar en Perú alrededor de 40%. O sea, 40% de la población peruana es clase media y no cae en la pobreza, ¿no? Porque tiene educación, empleabilidad, activos, o tiene capacidad de endeudamiento, por cualquier razón está protegida, ¿no es cierto? No cae en la pobreza. Pero sí un tercio es vulnerable, no es pobre, ¿eh? Y el otro tercio, digamos, es pobre, ¿no? Ahora, eso ha cambiado. Efectivamente, el año pasado, eso que era una buena dinámica se ha destruido. Hay gente de clase media que ha pasado a ser vulnerable, hay vulnerables que han pasado a ser pobres y pobres han pasado a ser pobres extremos. O sea, todo al revés, ¿no? ¿Y eso por qué ha sido?
porque tenemos una combinación de inflación alta y bajo crecimiento. ¿Cómo se va a resolver en el futuro? La inflación alta no es duradera. La inflación alta tarde o temprano va a desaparecer. Este año todavía es alta, pero el próximo año, el 24, ya no, la inflación ya no va a ser un problema. Va a ser el bajo crecimiento. Y eso es una responsabilidad de los políticos, ¿no? Que están en el poder, que pueden diseñar políticas de inversión privada, de educación, ¿no es cierto?, para que el crecimiento sea mayor. Es la única manera que hay para bajar la pobreza y retomar lo que era Perú hasta el año 19, ¿no? Que era una máquina que destruía pobreza, ¿no? La economía era una máquina que destruía pobreza y creaba riqueza. Y eso se ha perdido, pero se puede volver a construir ese clima de alto crecimiento, ¿no? Y, y imaginémonos, estamos en mayo, a mitad de mayo del 2023. Quizás dos preguntas en una. ¿Se puede hacer algo para revertir esta tendencia tan negativa para el 2023, los efectos Castillo, todo lo que se ha acumulado, la violencia? Y por otro lado, ¿se puede relanzar el crecimiento? ¿Qué se debería hacer? Si usted le hablara a los políticos, al gobierno, a los congresistas, ¿qué recomendaciones plantearía, Yo doctor? creo que dada la dificultad que hay en la precariedad política, se requiere un consenso, ¿no? Un acuerdo por la paz y por el desarrollo de todos los grupos democráticos del Congreso, ¿no? Con la presidenta Boluarte, por supuesto. Un acuerdo escrito, ¿no es cierto? 10 puntos básicos que vamos a respetar todos de acá al 2026, ¿no es cierto? Por ejemplo, reformas para formalización, reforma educativa, ¿no? El tema de las pensiones, reforma tributaria, puntos concretos o 5 puntos concretos que todos estemos de acuerdo, puntos mínimos de acuerdo para avanzar, ¿no? Y poner un bloque al populismo y también a algunas propuestas de más de la izquierda que son contraproducentes con el trabajo formal, ¿no? Y no mejoran a nadie, empeoran a unos pocos y no mejoran a nadie. Si lográsemos ese consenso mínimo entre el Ejecutivo y el Legislativo, tendríamos un horizonte, ¿no es cierto? Un horizonte claro al año 26 para que hoy día mismo pueda retomar la inversión privada en lo que resta del año, porque el año ha comenzado muy mal. Como dije hace un momento, hemos comenzado trastabillando. El PBI ha sido negativo en el primer trimestre. Entonces, casi el año ya va a ser malo, porque por más que nos vaya mejor de aquí en adelante, el promedio anual ya está bajo, ¿no? Pero lo que importa es el flujo. Así que si desde ahora podemos tener ese horizonte de predictibilidad, la inversión privada podría rebotar altamente el año 24, ¿verdad? No tanto este año, pero porque se demoran los procesos, ¿no? No es automático. Claro. No es como el dólar que se mueve pues, en horas, ¿no? La inversión privada es una rueda grande que se toma tiempo en moverse y pararse también, ¿no? Hay mucha inercia. Entonces, romper la inercia implica mover nuevamente la rueda de inversiones privadas para que retomen una nueva velocidad crucero hacia el año 24. Igual el tema educativo no es menor, porque fíjate, claro, la inversión privada es central, pero la parte de capital humano también es importante. Y si hubiéramos hecho eso hace 20 años, ahora tendríamos, ¿no?, gente educada saliendo de los colegios, las universidades, con mucha alta productividad. Y eso nomás, junto con la inversión privada, te hace un país imparable, ¿no? No solamente inversión física en capital físico, sino también la inversión en capital humano. Ambas, ¿no?, son cruciales para desarrollarse. No es una sin la otra, ¿no? Además que tampoco no son sustitutas, son complementarias, ¿no? Como vemos en la experiencia chilena misma, o de Corea, o cualquier país que se ha desarrollado, ¿no? Ahora, usted ha mencionado la idea de un acuerdo nacional, ¿no? Es decir, materializar esta especie de fin de la guerra política ejecutivo y legislativo que parece haber culminado con el recambio de Dina Boluarte y la salida de Pedro Castillo, la vacancia, el golpe fallido de Pedro Castillo. Todo eso parece haber terminado. Usted plantea un acuerdo nacional, plantea la continuidad de la reforma educativa. Parece que el gobierno va en ese sentido. Pero si le preguntara, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? ¿No es cierto? Para enviar señales clarísimas y esa rueda enorme que usted llama la inversión privada comience a moverse en sentido constructivo. Por ejemplo, no sé, imagino, la idea de una reforma laboral mínima. O sea, esta ley de Sí, hay unas palancas que se pueden mover para iniciar una formalización integral, no de las empresas pequeñas y micro, y también de la parte laboral, ¿no?
es ordenar los regímenes que están mal diseñados, tanto tributarios como laborales, y eso en corto periodo de tiempo puede bajar de manera importante la informalidad, ¿no? Eso se puede hacer. Y hay muchos estudios avanzados y propuestas, cosas que se activen, ¿no? Y en el caso agrario, digamos, se derogó esta ley tan importante, la ley de promoción agraria, y los propios trabajadores están exigiendo que vuelva a estar en vigencia porque se han dado cuenta cuándo se ha reducido el empleo de calidad en el agro. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, sino que pareciera que no hay un núcleo, un centro, no hay Lo que líderes. pasa es que, mira, en diciembre el consenso era, nos vamos todos, ¿no? El mismo Congreso votó a favor de irse, ¿no? Y Boluarte también quería irse, mandó a su premier al Congreso a pedir eso, ¿no? Pero ese humor de diciembre y no es el humor de mayo, ¿no? 5 meses después, ese no es el humor. Pero el humor tampoco puede ser nos quedamos todos y no pasa nada, nos quedamos todos para hacer algo. Uno llega al poder para hacer algo, no llegas al poder para flotar, ¿no es cierto? O sea, los congresistas no llegan ahí para estar ahí, hacerse los locos y durar, o la presidenta misma, por algo a buscar el poder. O sea, si llegas al poder, por lo menos pues transforman las cosas, ¿no? Y para mejor. O sea, eso es una democracia que rinde cuentas, ¿no? Tienes que rendir cuentas a tus votantes y te han puesto ahí para mejorar las cosas, ¿no? Un tema también importante puede ser una cruzada contra la delincuencia, por ejemplo. Entonces, son cosas que van a convalidar al gobierno, le van a ganar legitimidad y seguramente la aprobación misma de ella, que baja, podría comenzar a mejorar, igual el Congreso, ¿no? Tiene que haber un acuerdo de punto fijo, digamos, ¿no? Ya que se van a quedar todos, nos quedamos pero con una agenda, no nos quedamos en el aire, ¿no? Bueno, quizás la consigna sea, se quedan todos, pero con reformas, ¿no? O sea, esa Así es. debería ser la consigna y la demanda. Pero además es una demanda que aparece racional incluso para quienes no quieren irse y se verían obligados. Que son tres temas básicos, ¿no? Una reforma política, una reforma de la seguridad, ¿no? De la seguridad interior y una reforma económica, ¿no? Entonces, en esos tres frentes se puede avanzar y ganarían, sin duda, apoyo de la masa, de gran masa de peruanos, ¿no? Que cada día, además, se aleja de la política y le quita afección, ¿no? Y eso es un riesgo para la democracia misma, ¿no? Por donde se le vea. Ciudadanos más comprometidos requiere una democracia que entregue, ¿no? Que entregue resultados. Ahora, quisiera plantearle un tema final, señor Cuba, sobre la naturaleza del modelo económico peruano y sus posibilidades. Le comento, mi impresión es la de un periodista. Acabo de visitar Colombia y a mí me impresionó el nivel de pobreza de Colombia, que es mayor a la de Perú. La pobreza se siente en Colombia, es más de 35%. Y no se condice con el tamaño de su PBI, ¿no es cierto?, que es mucho más grande que el peruano. Entonces, cuando uno ve eso en Colombia, uno siente que el modelo económico peruano siempre ha sido pro-pobre, que cada vez que ha habido crecimiento, los más beneficiados siempre han sido los más pobres, seguramente por una serie de factores económicos, sociológicos, su desregulación en general con respecto a otras economías. Si yo le pregunto en base a estas consideraciones, ¿cuán dañado está el modelo económico peruano? Algunos dicen que esta idea de que 5 departamentos con más de 40% de pobreza ya nos trae a a los inicios del año 2000 en que teníamos que bajar 50, 60 puntos de pobreza. ¿Cuán dañado está el modelo? ¿Cuántas posibilidades de recuperar la velocidad del crecimiento que antes tenemos, señor Cuba? A ver, el modelo está intacto. Lo que está comenzando a fallar es la fe, porque el Estado ha comenzado a fallar más grandemente, ¿no? Entonces, el auto está impecable ahí, el conductor está con dudas, ¿no? Está frenando, le falta un poquito de dirección, ¿no? Yo creo que, además, ninguna economía del mundo ha derrotado la pobreza pues, en tan corto periodo de tiempo, ¿no? No es así, o sea, toma algunas décadas más. Pero Perú ha estado perdiendo la brújula hace 8 años. Hace 8 años que crecemos apenas 3, menos que el mundo, ¿ah? Entonces, lo que ha comenzado a degradarse, digamos, es la calidad de las políticas públicas, en educación, en salud, en infraestructura, en inversión pública, en temas laborales. Entonces, no, falta una segunda generación que afine un poco las cosas, ¿no? El mismo modelo requiere un poquito de mantenimiento, cambio de aceite, por ahí unas cositas, pero el corazón está ahí, ¿no? Y no podemos pensar que vamos a botar el niño con el agua sucia.
¿no? Y lo que tiene que resolver ahora es la parte pública. Eso está haciendo agua, ¿no? Y El ahí Estado volvemos a la política. No hay buenas políticas públicas sin buena política, ¿no? no podemos seguir creciendo sin Estado, con un Estado que fracasa en todo, pues La finalmente. libertad requiere Estado, ¿no? Así es. Bien, señor Cuba, le agradezco infinitamente por estas reflexiones y seguramente seguiremos conversando más adelante como solemos hacer. Muchas gracias. Un placer. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo en el Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.